Ya, doctor. Mire, Sí, es que del tecnológico, de los tecnológicos de los Mochis y de la Universidad de está Sinaloa. el Instituto Regional Tecnológico de Sí, Culiacán también. sí. Quiero comentar un detalle. Cuando usted hace días hace meses más bien, estaba leyendo un fragmento de la biografía de Juan Meléndez. De Melendres, Meléndez. sí, sí, Sí. cómo no. Este señor que se agarró y se enfrentó a los filibusteros y defendió la península de esta bola de pillos y truanes, ¿no? Y resulta que este señor apenas tiene una callecita por ahí discreta y creo que hay un nombre, una escuela en el ejido Chapultepec, Sí. pero Blancarte, el que lo mató, tiene Pues, una calle muy céntrica. sí, Y yo estaba pensando, de veras que qué mal Pues sí. estamos, ¿no? pues sí. El general Carlos Pacheco, que aunque se llame como yo, era un verdadero pillo. Sí, ese se agarraba de la amistad que tenía con Porfirio Díaz y le decía desde que estaban juntos como generales y una vez cabalgando y le dijo, mira general Díaz, yo quiero poner, todavía no era presidente, y él dijo, yo quiero hacer un ferrocarril transísmico aquí que cruce de aquí del Pacífico hacia el Golfo de México. Aguanta, general, le dijo a Carlos Pacheco, nomás que llegue yo y vas a tener todo mi apoyo. Y así fue, entonces él ocupó la dirección de fomento con el general Díaz y así se hizo de mulas petras, entre ellos gran parte o la mayor parte de lo que es la mancha urbana ahora Sí. de Ensenada. Y tiene pues Colonia Carlos Pacheco y todo aquello que se desarrolló urbanísticamente y que no le cambiaron el nombre, pues se sigue llamando Colonia Carlos Pacheco. Mira nada más andar honrando un pillo de esa naturaleza, porque además le encantaban las apuestas y el chupirul. Pues sí. Ahorita hubiera vivido bien a gusto con tanto casino que tenemos aquí, que tanto daño hacen a la economía. Así es. Pues también le hizo daño a la economía de él, porque murió pobre. Pero voy a esto. Me acaba de mencionar usted al doctor Guillermo Soberón, que puso tanto empeño en que antes de que él terminara eso ya estuviera resuelto, aprobado. ¿Y cómo honramos aquí a Soberón? ¿Cómo le regresa a la comunidad a un personaje de esa naturaleza lo que hizo por Ensenada? Es más, no lo sabemos, o no lo sabíamos. Entonces digo yo, ahí hay nombres para que cuando hagan fraccionamiento, en vez de que le pongan nombres de pillos o que le pongan nombres de que la calle Lima, la calle Naranjita y que esto y que el otro, tenemos muchos nombres de verdaderos mexicanos y que Ensenada tiene mucho que agradecerles, aunque jamás hayan vivido aquí. Así es, Salvo su completamente de mejor acuerdo, opinión. totalmente de acuerdo. Sí, el 90% de los ensenadenses, y a lo mejor estoy quedándome corto, no conoce de Melendres, ¿no? No Sí, conoce la historia de efectivamente, Melendres. efectivamente, pero mire, Antonio Meléndez, Sí, mire, antes de continuar con el tema que nos tiene aquí, que es el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM en Ensenada, yo quisiera volver a decir esto. Estoy platicando y en una forma que estoy entrando en una fascinación, ¿eh? Y por eso me estoy haciendo bolas con la entrevista, porque estoy verdaderamente maravillado con lo que usted nos está compartiendo. Entonces digo, a ver, el doctor Leonel Cota Araiza, ¿dónde nació? ¿En Tijuana, me en dice? Tijuana. Y ha vivido aquí durante muchos años, pero vamos a echarle un poquito atrás a su árbol genealógico. Su papá, Mi papá era de Baja California Sur, de Santiago, Baja California Sur. Pero murió su muy- abuelo, Mi abuelo era de aquí de Ensenada, nació en Ensenada en 1889. pero me habló hace un ratito de uno de sus ancestros de San Francisco. Sí, San Francisco, California. el papá de mi abuelo vino de San Francisco. Era de San Francisco, sí. Y ellos... Cuando era todavía territorio mexicano. Pues seguramente. cuando él O en la nació, transición. probablemente sí, pero él pero él siguió viviendo allá hasta un poco antes de estas fechas del 80, más o menos, porque... De pues, 1880. 880 y tantos, porque mi abuelo ya nació aquí,
porque hubo pues empresas inglesas que vinieron a desarrollar esta zona de Ensenada. Y tengo entendido que él fue pues reclutado, digamos, por esas empresas para venir a trabajar acá. Y entonces él aquí estuvo un tiempo y aquí nacieron algunos, 2 o 3 de sus hijos, primeros de sus hijos, mi abuelo entre ellos, y luego se regresó a San Diego, o a San Francisco realmente, pero mi abuelo se regresó a San Diego. Y de San Diego mi abuelo emigró a Tijuana. Entonces, él hizo la migración al revés, ¿no? O sea, Sí, o sea, cruzó el río, pero de allá para acá. de allá para acá, de San Diego a Tijuana, y ya se radicó en Tijuana a partir de 1917, y mi mamá nació en Tijuana en el 23. Entonces, de manera que toda mi familia es local, digamos, y por el lado de mi papá, pues todos eran de Baja California Sur. Me decía el doctor Santos Silva Cota que en el Baja California Sur hay más cotas que burros. Y eso que hay muchos burros. Nada más hay 2 apellidos allá, Cota y Montaño. Sí. Así como en Así Monterrey, ¿cuáles son? Garza y Treviño. Sí, pues mi papá era Cota Castro, de manera que también hay muchos Castro en Baja California Sur. Entonces, sus primeros estudios, primaria o tal vez hasta secundaria, ¿los hizo en Tijuana? En Tijuana, hasta la preparatoria. En ¿Y escuelas luego, públicas. profesionalmente? O sea que usted no estudió en los colegios del papi. No, pues aunque hubiera querido, no había con qué. Yo estuve en escuelas públicas, la primaria, la secundaria, estuve en la secundaria número 7, que es la secundaria conocida en Tijuana como la Poli, ¿no? Que es una secundaria de mucho arraigo en Tijuana, ¿no? Y luego en la preparatoria federal, allí mismo en Aguacaliente, ¿no? Lo que anteriormente había sido un casino, ¿no? Que en la época de Cárdenas pues se expropió el casino y se convirtieron en escuelas. Que ojalá volviéramos otra vez a esos tiempos, ¿no? Y ahorita qué falta nos hace, porque cómo nos están dañando los casinos. Y luego, pues después de terminar la preparatoria, en donde afortunadamente tuve excelentes maestros, entre ellos algunos españoles que llegaron a Tijuana como producto de la migración que hubo después de la Guerra Civil y que llegaron al Distrito Federal, y de allá en el Distrito Federal les ofrecieron puestos académicos en estos desarrollos académicos que estaban en Tijuana, en la secundaria y en la preparatoria. Que los trajo Cárdenas también. Sí. Entonces ellos pues eran personas muy preparadas, con una visión muy amplia, y pues nos impulsaron a que continuáramos estudiando, y pues me fui a estudiar a la UNAM, ¿no? En la Ciudad de México, a estudiar física, ¿no? Y estudié física allá. ¿Licenciatura en física? Licenciatura en física. Pues qué bueno que estudió licenciatura en física y que no lo mandaron con los niños cantores de Morelia. ¿Qué tal si hubiera pasado eso? Imagínense, porque ya ve que esos también eran niños españoles. Sí. Eran sí. niños Eran españoles, ¿no? Niños que llegaron con sus papás muy chiquitos y los pusieron en escuelas en diferentes lugares, ¿no? ¿Y su maestría en qué es? En física del estado sólido, y eso lo estudié en Inglaterra. Entonces después me fui a Inglaterra y allá estuve 4 años haciendo la maestría y el doctorado en física de estado sólido, y con especialidad particularmente en física, se llama física de superficies, porque nos dedicamos a estudiar las propiedades de la superficie de los materiales sólidos, ¿no? Como corrosión, oxidación, ¿Y el doctorado dónde? recubrimientos. En Inglaterra. En Inglaterra, en la Universidad de Warwick, en Coventry, Inglaterra. ¿Y todo el tiempo se ha dedicado a la investigación o ha tenido otro tipo de desarrollo personal? Investigación y docencia, eso ha sido lo que he hecho, investigación y docencia. Pues usted se ha dedicado a compartir. Así es, me encanta compartir con los jóvenes, pues de esa manera se siente uno joven también. ¿Sabe por qué lo digo? y celebro que sonría, porque hay personas que por nada del mundo comparten pequeñeces que saben. No, hombre, los guardan como grandes secretos. Y yo por eso admiro tanto a las personas que estudian tanto y que se dedican a compartirlo, a enseñarlo. No hay muchos de esos, ¿eh? Bueno, yo creo que los maestros que tienen esa vocación, pues lo hacen y lo hacen muy bien, los verdaderos maestros. Y para mí realmente es un gusto platicar con los jóvenes y poderlos
entusiasmar a querer seguir estudiando también y obtener pues muchos logros en sus futuros. Y aunque no me preparé yo como maestro, porque pues es una cosa que hemos ido aprendiendo con la práctica, ¿no? De tener que comunicar con los alumnos los conocimientos, pero pues con los años, ¿no? Porque yo ya tengo 42 años en este negocio, pues va uno aprendiendo cosas, ¿no? Y es algo a lo que uno le obtiene cada vez más apego, más cariño. Porque mire, a final de cuentas, el trabajo científico que uno hace y que se publica en revistas de circulación internacional, pues son leídas por personas que, esos trabajos son leídos por especialistas que, bueno, y comparten con uno los conocimientos. Pero esos ahí se quedan en las revistas y en los compendios y esas cosas. Pero el formar jóvenes, el guiarlos en sus profesiones, el guiarlos en su futuro, en lo que puedan hacer, eso es mucho más enriquecedor, ¿no? Es mucho más agradable, mucho más, pues sí, lo recompensa a uno mucho más, ¿no? De manera que es algo que se vuelve pues ya muy importante para mí, ¿no? El dar clases, el comunicar. Aparte de eso, ¿usted está en algunas organizaciones de servicio a la comunidad aquí en Ensenada? Pues sí, yo he participado desde hace casi 20 años, no, pues ya un poquito, sí, más o menos 20 años, desde 1998, con la organización del Museo de Ciencias y Acuario Caracol. O sea, yo trabajo con Caracol en la parte museográfica. Y que por cierto ya estamos a punto de abrir la Sala de la Tierra, finalmente. Sí, pero oiga, pero además eso no le deja dinero. No, claro que no. Eso le quita tiempo, pero pues ya sí. Me imagino cómo se va a sentir usted cuando, pues claro. Cuando esto ya empiece a trabajar. Pues como se siente un papá cuando tiene su primer hijo, ¿no? Pues esa es mucha satisfacción. Pero eso es mucho mejor que el dinero. Porque, mire, yo gano muy buen salario en mi trabajo. En la UNAM me paga bien y además soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, que me proporciona también un incentivo muy bueno para seguir trabajando en eso. Y ya con eso para mí es más que suficiente. El trabajo que yo hago para Caracol me da muchísimo gusto hacerlo y lo mismo con la UABC, pues doy clases ahí. Me pagan, he intentado que no me paguen porque me complica mi declaración de impuestos, pero de todas maneras me pagan. Pero yo lo hago con mucho gusto. ¿El cine nacional e internacional les ha afectado la imagen que tenemos física, ¿sí? El prototipo, el estereotipo del científico, ¿verdad? Sí. Los ponen casi siempre como muy locochones, ¿no? Y luego la greña acá, sí, y todas esas cosas. Y yo veo que no, es más, algunos hasta los presentan medios lunáticos, bipolares, y yo estoy viendo a una persona muy amable y pues por eso luego estoy cayendo en la fascinación y que con qué facilidad comparte. Sin embargo, quiero regresar al tema del Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM Ensenada.